Bueno, pues muy bien, compañeros. Hoy tenemos la segunda parte, las 6 últimas promesas de nuestro programa y comparten nuestra compañera Sol del grupo Liberación. Pues nuevamente, bienvenida Sol, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante, este es tu grupo, muchísimas gracias por darnos tanto que nos has dado y los micrófonos pues son tuyos, adelante. Bueno, primeramente, buenas noches. Agradezco la oportunidad que me dan, la invitación que me hicieron. Agradezco a mi poder superior la oportunidad que me da de compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza, lo que ha sido mi recuperación en todo este proceso de 12 pasos en CODA. Soy una persona con conductas codependientes y estoy en proceso de recuperación. Hago unidad en el grupo La Liberación CODA Colombia y, y sentimos mucho aprecio y mucho respeto por ustedes, como decía hace 8 días. Tenemos el ejemplo de que ustedes son muy organizados y muy disciplinados con el programa y eso eh, para mí es una bendición y un privilegio poder estar aquí. Bueno, hace 8 días hablábamos de nuestras primeras 6 promesas, algún recuento de lo que fue mi llegada a CODA. Yo llegué a CODA ya hace algunas, no muchas, pero sí ya hace algunas 24 horas. Llegué en un proceso, me trajo a CODA un proceso de divorcio, que fue una situación muy dura. Eh, Fue un matrimonio de un poquito más de 30 años y, y pues yo no me imaginaba estar en esa situación después de todo ese tiempo. Cuando yo llego, la verdad, yo no me encontraba sentido en mi vida. Sabía que me pasaba algo, pero no entendía, no tenía ni idea que había una enfermedad emocional que se llamaba codependencia. Y cuando yo escucho todos los patrones que me leen el primer día y me doy cuenta que yo tenía, yo creo que el 80 o 90% de todos esos comportamientos. Y fue difícil aceptarlo, salí, la verdad, muy consternada, pero yo escuchaba a mis compañeros, yo dije, puedo ir unas cuantas reuniones y ya, yo creo que yo me sano rapidito. Creo que por lo que he escuchado a mis compañeros en todo el proceso de pasos, su recuperación empezó allí y me fui dando cuenta que era la solución, iniciar de una vez, a lo que venimos vamos, como se dice, y pues tomo la oportunidad de elegir a mi madrina. Recuerdo que cuando iba para esa junta le pedí mucho a mi poder superior que me guiara la persona indicada para iniciar mi proceso de pasos. Esta persona, vuelvo a repetirlo, siempre me gusta comentarlo porque fue muy importante para mí ese comentario que ella me hizo. Ella me dijo, siempre es importante que la madrina o padrino esté trabajando el programa, que lo esté haciendo. De otra manera, no tendrá que aportarte. Y es verdad, compañeros. Esta persona, esta madrina que mi poder superior puso en mi camino, es una persona muy estructurada. En el programa lleva muchísimas 24 horas y es muy juiciosa con el programa y eso me fue también indicando el camino a seguir. En todo este proceso de dolor, de dolor, inició mis pasos y yo me paraba frente, lo que comentaba hace 8 días, me paraba frente al cartel. En ese tiempo asistíamos a juntas presenciales, al cartel donde decía las 12 promesas y yo decía, pero ¿quién hace estas promesas? Yo me paraba ahí y las leía y las leía. Yo dije, ¿será que eso sí se cumple? Bueno, finalmente las promesas dicen que habrá un cambio milagroso en mi vida si trabajo
si trabajo el programa y los 12 pasos y las 12 tradiciones como se me indica. O sea, hacer caso. Inicio mi proceso con un primer paso dolorosísimo, pero voy llevando todo o sea, ese primer paso donde me doy cuenta que, porque yo llego como víctima, absolutamente víctima, y me doy cuenta en ese primer paso que yo no solamente había hecho daño también, sino que había hecho tal vez más daño que la persona, que mi compañero de vida, eh, sin tomarme un solo trago. Entonces, yo la verdad no me había fijado en las promesas, no era como mi meta, yo llegué tan mal, tenía tanta falta de cordura. Yo recuerdo que yo caminaba, las calles me parecían grandísimas, o sea, había perdido el sentido completamente de lo que era vivir. Mi vida estaba pasando o sea, yo dejé de vivir mientras la vida pasaba. Inicio todo este proceso para bendición mía, para bendición de mis hijos. Y, y me voy dando cuenta que fui como enlazando las promesas con cada paso. Entonces fui como dándome cuenta que esas promesas se fueron cumpliendo poquito a poco en mí, en mi vida. Y cuando me dijeron del tema, cuando Esther me hizo la invitación para estar aquí, me puse a repasarlas y me dio tanta alegría saber que se han ido cumpliendo una a una en, en todo este proceso de vida, y que mi vida fue tomando otro rumbo, fue tomando otro sentido, y fui haciéndome cargo de mí misma. Hace 8 días hablamos de hasta la promesa 6. La promesa 7 nos dice: soy capaz de desarrollar y mantener relaciones sanas y basadas en el amor. La necesidad de manipular a los demás desaparece en la medida en que aprenda a confiar en personas dignas de confianza. Cuando yo llego al programa, en la vida yo me imaginé darme la oportunidad de tener otra relación. O sea, estaba tan mal que yo ni pensaba en eso, yo no sabía ni siquiera qué iba a ser de mí. Aprendo escucho que el programa nos decía que no tomáramos decisiones antes de un año de estar haciendo el proceso de pasos. Y yo fui muy juiciosa. Yo no dejé un año, yo dejé 3. Y en el momento en que empieza como todo, ya como que tomó como las riendas de mi vida, ya me empiezo a sentir mejor, me empiezo a sentir por lo menos más tranquila. Empiezo a encontrar respuestas de que todo esto viene de mi infancia, de toda la situación que viví, porque en ese primer paso que les comento que hay un proceso de culpa fuerte, porque yo algo que utilizaba muy marcado en mi hogar era los silencios de castigo. Cuando yo escuché, pues yo decía que era preferible guardar silencio a insultar a las personas o a agredirlas verbalmente. Cuando yo escuché que el silencio era como, como el castigo más grande que se le podía dar, la violencia más grande que podía haber hacia otra persona, el ignorarlos, el guardar ese silencio, fue, fue durísimo para mí. Fue muy difícil aceptar que, que mi vida había transcurrido de esa manera. En todo ese proceso de hacer los pasos, yo empecé a hacer un historial de vida, un historial desde que recordé mi vida, desde que tenía recuerdo de mi infancia, empecé a hacer el recorrido, y yo encontraba que mi madre
guardaba silencio, ella guardaba silencio por temor a las agresiones físicas de mi padre, que era alcohólico. Y en casa no se hablaba casi, en casa era como, sí, el silencio era como lo normal. El silencio, los secretos, eh, no teníamos lo que comentaba que, por ejemplo, se formaba el escándalo, llegaba la policía, la justicia esa noche, y al otro día nosotros salíamos para la escuela y para a nuestras labores sin como que nada había pasado y en un silencio absoluto. En la escuela yo guardaba silencio, eh, yo fui como muy distante de mis compañeros, no tenía como mucha relación con la gente, yo sentía como vergüenza, vergüenza de, a mí me parecía que todo el mundo se daba cuenta y sabía lo que sucedía y yo prefería estar como muy distanciada. Esta, se fue volviendo una manera de vivir. Normalicé esa situación de guardar esos silencios desde que era niña y lo ratifiqué y lo fortalecí y lo hice más cuando me caso con mi compañero. Aparte de que nos casamos muy jóvenes, que también creo que fue una situación, nos unimos dos niños heridos, dos, él con su infancia y yo con la mía, nos unimos dos personas con nuestras heridas que hoy yo veo que era como que nosotros como que era como rozarnos como cuando tú tienes una quemadura y te duele. Entonces era como que cada cosa que hacíamos, cada palabra que hacíamos, cada acto que teníamos, eh, era como fortalecer esa situación y hacer que se hiciera más distante y más difícil nuestra relación. Alguna vez yo recuerdo que yo le dije que porque no hacíamos una terapia de sanación de niño interior y él me respondió muy enfurecido y yo me sentí atacada. Me dijo, déjame vivir con mis fantasmas y tú encárgate de los tuyos. Yo comprendí que sí había mucha situación. Yo en tanto tiempo no pude saber qué fue lo que marcó tanto su vida. Yo sí le conté, muchas veces repetía lo que había vivido. Cuando llego a CODA y puedo empezar a comprender que toda esa situación tuvo que ver con todo lo que yo había vivido y y que yo no era, que el alcoholismo de él, como el alcoholismo de mi padre, era una enfermedad y yo no tenía la culpa. Yo me sentía responsable, de niña me sentía responsable porque mi padre bebía y de adulta me sentía responsable porque el padre de mis hijos bebía. Me doy cuando cuando estoy haciendo noveno paso, enmiendas, yo viví cada paso como que yo le decía a mi madrina, yo iniciaba cada paso y era como que era vivir tal cual lo que decía el paso, tal cual. En noveno paso estoy haciendo proceso de enmiendas y mi padre cae enfermo. Mm, Yo cuando me separo, cuando me divorcio, nosotros teníamos una empresa y pues no, yo salí de la empresa, entonces ya no estaba trabajando. eh, Me empecé a organizar la vida de otra forma para mis ingresos. Entonces, pues a la que llamaron fue a mí para ir a cuidarlo a la clínica, porque por ser un adulto mayor, aquí, no sé si allá, se pide que haya acompañamiento 24 horas. Entonces, bueno, me llamaron, yo llamé a mis hermanos, entonces como todavía algunos de mis hermanos tenían ese resentimiento y esa situación, entonces yo no voy.
empezamos ahí como a intentar pasarnos la pelota de unos a otros. Entonces esa noche yo le pedí, cuando me acosté, le pedí a mi poder superior que me guiara qué hacer, porque finalmente pues yo ya haciendo un proceso de todo esto, ya yo no quería tener, o sea, llenar nuevamente mi mochila, ya la iba poniendo ligera, ya iba sacando tantas piedras de resentimientos, de culpas, de miedos, de rencores, de rabias. Entonces, esa noche sí algo me dijo que debía ir y en la mañana cuando me siento a meditar, claramente me llega la respuesta de mi poder superior, coja una maleta porque era eh, literalmente en otra ciudad, yo tenía que desplazarme. Mm, Entonces, que llevara unas prendas de ropa y me fuera a hacer lo que tenía que hacer. Entonces yo dije, pues sí, voy a aprovechar, ya que estoy trabajando en Miendas, voy a aprovechar y pues lo hago con él allá. Yo no contaba con que mi padre muriera, falleciera. Llegué, lo pude ver, yo llegué, eh, él estaba consciente, pudimos, lo poco que él podía hablar, porque ya le estaban empezando a colocar oxígeno, se quitaba su careta para responderme, pudimos compartir algunas cosas. Tuve la oportunidad de de tratarlo con amor, de hacerle sus masajes con alguna crema para evitar que su cuerpito se llenara de llagas por estar tanto tiempo acostado. Y yo siempre me había quejado conmigo misma y con mi poder superior de que mi padre no me quería. Entonces, eso fue otra situación que yo vivo. Mi padre cuando yo era niña me decía que yo era muy fea cuando estaba tomado y algunas veces como cuando estaba tomado. Me decía que yo era muy fea, entonces yo crecí con la idea de que era literalmente muy fea. Entonces, en cambio, a una de mis hermanas le decía lo contrario, era su negrita dorada, y todo esto. Y yo tenía esa situación con él de, de que él me decía que no me quería, sí, no me lo dijo, pero me lo demostraba plenamente que no me quería. Y yo en ese momento sentí tanto amor por él y yo dije, tanta cosa que cargué a mis espaldas, tanta situación de, de resentimiento y de finalmente si la quería más a ella, pues no hay problema. Mm, Mi poder superior me dio la oportunidad de sentir el cariño. Él me cogía la mano, me acariciaba la mano cuando todavía podía hablar. Eh, yo pues también solamente le hablaba y le aproveché para darle las gracias por todo lo que habían hecho por nosotros, porque mi madre murió cuando yo tenía 9 años, éramos muy pequeños todos, entonces le agradecí por no habernos colocado una madrastra, por no haber permitido que los tíos ricos de la familia, los millonarios, nos repartieran, que era lo que querían hacer cuando mi madre falleció. Y aproveché a darle gracias por muchas cosas y pude sanar mi relación con él. Me di cuenta que yo en mis relaciones eh, de antes de casarme y de casada, fue, yo basaba mis relaciones en buscar la, el amor de mi padre. Y eso fue lo que yo hice con mi pareja. Mendigar amor, eh, preguntarle, yo recuerdo que él no me decía que me amaba, yo le preguntaba, ¿tú me amas? Entonces él me decía sí, pero normalmente no me decía yo te amo, cosas así. Entonces, lo hice también porque yo comprendo que ahora que yo he cambiado, mi entorno ha cambiado. Esta séptima promesa, cuando yo hago ese proceso de enmienda con mi padre, ya él quedó muy preocupado porque mis hermanas todas están casadas, se dieron con buenos esposos, buenos compañeros, eh, buenos entre comillas, porque finalmente pues no hay bueno ni hay mal, es como lo veamos, pero están felizmente casadas. Eh,
Mi padre, cuando yo tuve mi proceso de divorcio, él como no hablaba mucho, por lo que les comento de los silencios. Entonces, cuando yo le comenté, él me preguntó, ¿y el esposito? Y yo le dije, mi padre, yo me estoy divorciando. Él no me dijo nada, pero yo lo sentía preocupado. Yo lo sentía preocupado porque pues finalmente él sabía que me iba a quedar sola. Bueno, así como él lo veía como la preocupación de esta se va a quedar sola. Él muere. Yo estuve 24 horas, 7 días. Él falleció. La que estuvo ahí permanentemente fui yo. Mi hermana, la que les cuento que él adoraba, llegó como el día anterior a que él muriera. Y bueno, tan pronto ella llegó, pues yo aproveché, cogí mi morral y me fui a descansar. Eh, y ella me cuenta que toda la noche él le preguntaba por mí. Ahí todavía no había entrado en, en coma. Y para mí ese fue como el regalo que la vida me dio, que él le preguntara, cada vez que abría los ojos preguntaba por mí. Y fue para mí, ese fue el regalo que mi poder superior me dio, y poder hacer la enmienda con él y sanar mi relación con mi papá me permitió sanar la relación con mi pareja. Hoy día, justo el día del funeral de mi padre, conocí a la pareja que me acompaña hoy. Esto ya hace este año. Entonces, um, él dice que es el regalo que mi padre me dejó, y estoy también como convenciéndome de eso, porque justo el día del funeral de mi padre conocí a esta persona. Estaba el miedo, pienso que es normal, es natural que se sienta miedo después de haber tenido un fracaso, entre comillas, de matrimonio. Eh, Hoy comprendo que no es fracaso, fue aprendizaje, pero ante la sociedad mm, es, por lo menos aquí lo tildan como un fracaso. Entonces, era como el temor a iniciar, a darme la oportunidad de una nueva relación. Eh, decidí, decidí dármela. Es una persona ya mayor, es seria. Y al poco tiempo de que inicié la relación, se me dispara la codependencia. Y empiezo yo como a querer controlar, como allá por allá, como que se me sale la loca del camino. Pero fue otro regalo, han sido muchos regalos de mi poder superior en esta situación de esta nueva relación. Él me sienta con todo el amor, no, no hubo gritos, no hubo nada, lo que yo estaba tal vez acostumbrada. Yo me acostumbré a vivir mal en mis relaciones. Él me sienta, me dice, mira, yo te amo y yo no sé tú qué viviste porque no me interesa saber tu historia. Para mí, nuestra vida empieza cuando yo te conozco, pero yo no tengo por qué mendigar amor ni permitir ciertas cosas así. O sea, me lo dijo, él no conoce el programa, él no, pero yo dije, no, ¿será que él, él conserva completamente su anonimato? No me quiere decir, porque literal, solamente alguien con una inteligencia emocional sana puede brindar esa situación. Entonces, sentí pena ajena, propia y ajena. Y bueno, dije, si yo estoy en programa, pues a ponerlo al 100 y a entrar más a puntas, a entrar a prestar más servicio, a hacer lo que hubiera que hacer para, para darme la oportunidad a mí, porque finalmente es que no se la estoy dando a mi compañero de camino, sino me la estoy dando yo, solo, sanándome y poniendo a trabajar los resultados que estoy teniendo eh, con el hecho de haberme encargado de mí. Bueno, eh, viene la octava promesa, nos dice que aprendo que es posible recuperarme y convertirme en una persona más afectuosa, capaz de ofrecer, capaz de ofrecer, porque tengo acá,
y capaz de ofrecer el apoyo apropiado, el apoyo adecuado y establecer relaciones más íntimas y sólidas. Tengo la lección de comunicarme con mi familia en forma segura para mí y respetuosa para ellos. Eh, yo escuchaba en los compartires de mis compañeros, porque yo pensé que me había sucedido solamente a mí. Cuando yo inicié todo este proceso de recuperación, de las primeras personas que yo decidí, pues decidí, no, ni siquiera eso se fue dando así. Me alejé de mi familia de sangre. Yo sentía que no podía estar cerca de ellos, pues porque habíamos sido criados y teníamos como las mismas heridas, entonces como que nos juzgábamos, nos acostumbramos a esas discordias, a esas situaciones. Eh, entonces decido hacerme a un lado, dejar de frecuentarlos, dejar de hablar con ellos, hasta cuando ya me sentí más recuperada, más sana, más tranquila, pude acercarme a ellos de manera más adecuada, con más respeto, con una mejor comunicación, eh, como aprendí a colocar límites, entonces, porque yo colocaba límites a la brava, yo colocaba límites mm, de manera ofensiva, de manera grosera. Aprendí a colocar límites amorosos, aprendí a decir no cuando quiero decir no. Eh, aprendí a, por ejemplo, por estas épocas de Navidad, yo invitaba a toda la familia, entonces a mis hermanas y mis hermanos con sus parejas, con sus esposos y sus esposas, y sobrinos, nietos, bueno, y después estaba renegando porque me quedaba el desorden en casa, todos los trastos para lavar, y finalmente a mí nadie me decía invíteme, yo era la que pretendía hacerlo por agradar. Entonces esta parte viene y, y va cambiando. Tengo la bendición de que otra de mis hermanas también hace el proceso de 12 pasos, entonces como que con las dos es un poco más fácil la situación con la familia. Nos aprendimos a decir con respeto y de manera como amorosa lo que no nos gusta, eh, cuando no queremos hacer las cosas, y eso nos ayuda a tener una relación más sana. Bueno, viene la novena promesa, nos dice que reconozco que soy una creación única y valiosa. Cuando en el segundo paso yo reconozco que hay un poder más grande que el mío y que finalmente yo quise ocupar ese lugar de Dios. Cuando yo me rendí dije, sí, es que, o sea, yo ando un caos en mi vida, fue una locura, fue una cuestión de cero cordura, pero me doy cuenta que mi poder superior en todo ese proceso y en el tercer paso, cuando decido entregarle mi voluntad y mi vida y reconozco y acepto que Él me ama, me protege, me cuida, me sostiene, que yo en la situación de divorcio, cuando salgo de la empresa, quedé sin ningún ingreso económico. Eh, empecé a generar unos ingresos por mi cuenta. Duré como un año y algo así. Ya cuando iba mejor es cuando viene la pandemia. Mis hijas se quedan sin trabajo, todos absolutamente en casa. Y les digo, fue, fueron días difíciles, pero mi poder superior me demostró tanto su amor, tanto su bendición, tanto su dedicación, tanto su dulzura y su todo, compañeros. Nunca pasamos necesidades, a pesar de que no estábamos trabajando, generando ingresos.
no nos faltó nunca nada. Nos llegaron ayudas de familia que, que era más pudiente, entonces ellos miraban quiénes de la familia estaban como apretados, entonces vivimos una situación de tranquilidad en cuanto a eso. Cuando yo acepto que soy única y valiosa y me empiezo a amar, en la medida en que yo reconozco que mi poder superior me protege, me cuida, me sostiene, me ama, me empiezo a sentir valiosa, me empiezo a sentir eh, amorosa conmigo misma y me empiezo a sentir importante para mí. El haber crecido como con tan poca valía, como con esa autoestima, como que así como por el piso, como que la situación de haber vivido una condición de pareja difícil era más complicado, como que me hacía creer que era pues toda la culpa mía, toda la responsabilidad era la peor, no era suficiente, no era importante, no valía. Y cuando yo veo esta promesa cumpliéndose en mí, eh, la voy agradeciendo de tal manera porque es muy diferente sentirme única y valiosa, amada, protegida y cuidada, eh, con la humildad que me ha dado el programa después de todo el proceso vivido, en lugar de lo que yo vivía en mi condición de persona codependiente, donde lo que salía siempre a relucir era mi ego, eh, la situación de ser arrogante, prepotente, eran mis debilidades de carácter, muchas de mis defectos de carácter eran el orgullo, la prepotencia, la arrogancia. Entonces, cuando cuando conozco esa valía y esa creación esa creación única, lo puedo hacer con el amor, con la humildad, con la honestidad que, que el programa Compañeros me ha dado. Bueno, nos dice nuestra promesa 10. Ya no dependo únicamente de los demás para poder sentirme una persona valiosa. También para mí fue muy difícil reconocer que yo estuve siempre mirando afuera, buscando afuera aprobación, buscando afuera amor, buscando afuera aceptación, buscando que me dijeran sí. Cuando yo empiezo a sentirme valiosa por lo que soy, por lo que, por lo que tengo yo en mi ser, no lo que tengo materialmente, porque en una época de mi vida yo medía la situación por mi parte económica, por mi parte material, por todo esto. Me doy cuenta que no es importante, es necesaria, pero no es lo fundamental. Eh, yo recuerdo que, pues yo cuando estaba con mi pareja, con el padre de mis hijas, yo económicamente estaba muy bien, pero, pero no era lo más, o sea, yo no era feliz. Ahora de pronto vivo no con necesidades, ¿no? Porque mi poder superior me sostiene, pero el saber apreciar el valor de cada persona que se cruza en mi camino, de cada compañero en recuperación, cuando entramos a juntas,
la unidad que siento en este momento con ustedes, compañeros, que sin conocernos y, y pasando fronteras, podemos ser una familia y podemos ser compañeros de camino, casi que hermanos en proceso de recuperación. Me voy dando cuenta que ese es el valor que yo tengo. Finalmente, algo que me enamoró de este programa fue, yo no tuve que llegar a decir, no, soy Sol, tengo dinero, no tengo tal profesión. Eso me gustó mucho, me gustó. Aquí no importa si tenemos o no tenemos, no lo que somos profesionalmente, y eso me ha encantado, me ha gustado, me ha enamorado del programa. Viene nuestra promesa 11 dice, tengo confianza en la orientación que me brinda mi poder superior y llego a creer en mis propias capacidades. Cuando yo salgo de la empresa que teníamos con el padre de mis hijos, yo salí muy asustada, muy angustiada, porque yo trabajé de los 30 años de matrimonio de esa empresa 28 años. Yo me quedé lleno a eso, económicamente dependía de mis ingresos en esta empresa. Y yo tengo como que salgo así como deschavetada, como en el proceso de divorcio, más sin trabajo, sin ingresos, o sea, en una cosa muy loca. En ese momento yo empiezo ya como por propio instinto a escribir mucho. Yo empecé a escribir y cuando en el proceso de paso me encuentro que escribir es una manera de sacar y de, de ir sanando, yo empecé a escribir y yo me acuerdo que le escribía cartas a mi poder superior, Dios, como yo lo consigo, pero yo decía que sí creía en él, pero no era como la relación tan hermosa y fuerte que tengo hoy con él. Y él, yo empecé a escribir y yo o sea, hacía caso y cuenta como los niños, como cuando los niños le escribían una carta al niño Dios. Y yo le decía, bueno, tú sabes mis necesidades, entonces yo no te voy a hacer la lista porque tú las sabes. Y, y pues solo yo te pido solamente que tú me permitas encontrar ese don que tú me has dado para vivir, para, para tener unos ingresos de ahí, pero que seas tú quien me guíe. Y en el proceso, cuando inicio, porque afortunadamente tan pronto, pues fue como al mes, 2 meses de haberme separado, es que inicio proceso de pasos como al mes, tal vez, mes y algo. Entonces, podía yo escribir e ir como mirando en la medida en que iba trabajando los pasos, porque yo llegué al programa y de una vez empecé a trabajar pasos. Entonces yo le empecé a pedir mucho que me permitiera desarrollar, que yo sabía que él a cada uno de nosotros, de los seres humanos, nos da un don, como lo que podemos brindar a los demás. Y yo ya había estado 28 años trabajando en una condición de muchos problemas, mucho estrés, muchas situaciones complicadas. Yo quería ahora, con ese don que él me había dado y las capacidades que él me había dado, empezar a generar mis propios ingresos. Pero yo le decía, yo ya estuve loca allá, sí, con ingresos, pero haciendo bajo un nivel de estrés impresionante. Entonces yo quería
hacer lo que amo y con la bendición de mi poder superior, guiada por él, dándome cuenta que hacer lo que a mí me gusta, a mí se me va el tiempo y no me doy cuenta. Hacer de lo que yo vivo ahora, de pronto no es la cantidad de ingresos y dinero la misma, pero como que se me multiplica porque yo recibo ese dinero como con tanta gratitud, como porque también la gratitud se desarrolló en mí, ese agradecimiento cada día en la mañana cuando hago mi meditación y mi oración y trabajar, por ejemplo, un plan 24 horas, que eso lo aprendí en el programa. Hacer mi plan 24 horas me permite gran tiempo del que tengo, dedicarlo a mi, a hacer, a desarrollar mis capacidades, las capacidades que Dios me dio y que puedo finalmente brindar. Eh, Me encanta servir y, y eso me llena el alma, me llena, me hace sentir absolutamente feliz y tranquila. Entonces, mm, darme esa oportunidad siendo, o sea, permitiéndome que sea Dios quien me guíe, mi poder superior, quien me dé la oportunidad de que Él finalmente diga a dónde debo ir, qué debo hacer, con quién debo hablar. Y ha sido así, compañeros. Uno a uno de estas promesas, desde que yo decidí dejarle mi vida y mi voluntad a su cuidado, él, él lo sabe hacer mejor que yo. A veces yo le pido ciertas cosas y siento como que él me dice, no, entonces es por este lado, no es por allá, es por este lado. Entonces ya, bueno, ya, ya sé, ya no me estreso, ya no lo culpo, ya no... Eh, cuando yo estaba así tan chiflada, yo le decía, y no se va a subir a la buseta conmigo, no se va a subir a... Entonces yo peleaba permanentemente, renegaba, eh, porque me pasan estas cosas, porque entonces Dios no nos quita cosas, no perdemos cosas, nos retira lo que nos distrae, nos retira lo que nos está haciendo daño, nos retira lo que no nos aporta y ante todo nos retira de verdad lo que nos distrae del camino del que debemos ir cogidos de su mano así, de verdad, de a de veras. Bueno, nuestra promesa 12 dice que gradualmente experimento serenidad, fortaleza interior y crecimiento espiritual en mi vida diaria. Cuando yo empiezo a sentir, a acariciar la serenidad, la fortaleza interior, cuando empiezo a sentir más 24 horas, la paz, la tranquilidad, cuando empiezo a ver reflejada en mi vida también la parte de la oración de la serenidad, acariciar eso me gustó sentirlo así y yo quería cada día de mi vida hacerlo, vivirlo, vivir de esa manera. Entonces me di cuenta que, que cuando aprendí que no puedo finalmente controlar a nadie, que no puedo hacer nada por nadie porque nadie hace por mí lo que yo no haga por mí. Mm, Sentir esa tranquilidad y saber que ya no me meto en cosas que no me corresponden, que yo no me, que es que literal no debo meterme en situaciones donde no me llaman. Por ejemplo, pueden ser mis hijas y no tengo el derecho a hacerlo.
Yo como mamá cometí muchos errores en nombre del amor por ellos y cometí muchas faltas graves que, que finalmente les hicieron daño y me hicieron daño, porque con toda esta situación, yo mirando y haciendo un recuento de lo que fue mi vida loca y mi vida sin mi poder superior, queriendo ocupar el lugar de él, queriendo hacer mi voluntad y no la de él. La que más perdió fui yo. El daño más grande me lo causé a mí, con toda, o sea, gradualmente me fui quedando sola porque yo quería controlar literalmente a todo el mundo. Yo pensaba que lo que yo les decía o lo que yo hacía era mejor para ellos, para mis seres amados, para mis seres queridos. Y, y toda esta situación de todo el proceso vivido con el programa me ha enseñado que yo no puedo hacerme cargo sino de mí misma, que, que me hago mucho daño, que hago daño a los demás, pero el daño más grande me lo hago yo. El daño más grande me lo hice yo con toda esa situación tan sin cordura que fue gran parte de mi vida. Hoy solamente puedo agradecer eh, el fondo que toqué, agradecer el dolor que me trajo a este programa, que, que finalmente yo decía, pero como que dicen que el programa es espiritual. Como no había iniciado los pasos, no podía comprender, pero es la verdadera relación que vamos desarrollando o que yo voy desarrollando con mi poder superior. Y, y finalmente esta serenidad y esta fortaleza interior y toda esta parte espiritual, la paz, solamente me la ha dado él haciéndome cargo de lo mío. Yo me he hecho cargo de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que hacer por mí, y él se ha hecho cargo de lo mío. Me ha brindado todo lo que un padre le puede brindar a su hijo más amado. Hoy comprendo que cada ataque que yo hacía, cada situación de pataletas, lo llamamos aquí, cada situación de enojo, cada situación de silencios, esos silencios tan absolutos que yo guardaba, ni siquiera era contra la otra persona, era ese dolor que había en mi ser, esa situación de haber vivido tantas cosas tan fuertes para haber sido solamente una niña. Yo hoy comprendo que todo eso yo lo hacía únicamente, o sea, todo ataque que yo cometía contra otra persona era buscando amor, buscando amor. Y compañeros, solamente puedo decir que le doy gracias infinitas a mi poder superior por todo lo que me ha brindado este maravilloso programa. Que les agradezco a ustedes, que son parte de mi recuperación. Le agradezco a cada persona que se cruza en mi camino. Le agradezco a la persona con quien compartí mi vida y quien en algún momento por la cual yo sentía mucho resentimiento. Y le agradezco porque finalmente hoy comprendo que él vino a enseñarme
aunque yo tenía que trabajar en mí. Fue mi maestro de enseñanza. Y compañeros, solamente puedo decirle gracias a mi poder superior y gracias a ustedes por, lo repito, por ser parte de mi recuperación. Gracias a todas las personas en todo el mundo que estamos trabajando y abriendo esta parte de conciencia para que lleguen también muchas personas que, como lo dice el programa, aún sufren y no han encontrado o no le encuentran sentido a su vida. Siento que la recuperación de cada uno de ustedes, compañeros, es mi recuperación y que mi recuperación, que lo responsable y lo honesta que yo sea con mi recuperación, es también la recuperación de muchas otras personas, no solamente aquí, allá en México y en el mundo entero. Muchas gracias, compañeros, por la oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas Sí. gracias. Gracias, compañera. Pues tu compartir tu experiencia, tu fortaleza, pues a mí me regala muchísimo. Muchas gracias por regalarnos tanto de ti. Compañeros, pues a partir de este momento, al contrario, gracias a Dios, vamos a permitir que los micrófonos estén abiertos. Tenemos muy buen tiempo para que levanten su mano virtual y puedan hacer alguna pregunta a nuestra compañera Sol, o también demostrarle sus felicitaciones, en fin, lo que ustedes quieran expresar. Tenemos todavía, como les decía, muy buen tiempo. Entonces, nada más levanten su mano virtual para poder hacer sus preguntas. Los micrófonos se abren a partir de este momento. Y bueno, lo que se van animando, bueno, aquí ya tenemos un compañero. Y después del compañero, bueno, poco a poco que se vayan animando, yo tengo ahí un par de preguntas, pero pues adelante. Por favor, Mauricio, si me ayudas con tu micrófono y le planteas tu pregunta. Adelante. Muy buenas noches, soy Mauricio, codependiente en recuperación. Y bueno, primero que nada quiero agradecerle a Sol por el trabajo que se está tomando para esta exposición, que está muy interesante. Y dar mi testimonio. Yo tengo poco que me integré en el grupo de Camino de la Serenidad, y la verdad es que me llamó mucho la atención porque la primera vez que leí las promesas no le entendí muy bien a las promesas, o sea, las leí, pero no, como que no vi algunas implicaciones y todo, pero la primera, la que me iba yo a sentir en un estado de acompañamiento y de no sentirme sentimientos de soledad, fue muy rápido. Es decir, desde la primera reunión que yo asistí, yo siempre me tendía a sentir como muy solo con mi manera de ser. Pues yo decía, bueno, pues es que hacía de ser y de ser un poco raro, y además, pues así me tocó ser, y qué raro, ¿no? Y siempre he sido como muy ansioso, como con fuertes sentimientos de soledad, como sintiéndome muy aislado, muy extraño, muy ajeno. Y cuando entré la primera vez, que vi que éramos tantos que teníamos experiencias similares y conductas similares y maneras de pensar similares, me sentí muy acompañado. Y me sentí muy acompañado, pero más me sentí muy esperanzado, porque dije, bueno, pues sí, ahora sí que si somos tantos y más o menos todos los que han pasado por los pasos y por las tradiciones y por las promesas, reportan que se han sentido mejor que cuando entraron, y que se han sentido más plenos y con más integración y con un mejor control de sus existencias, pues la verdad es que pues me da mucha esperanza, porque digo, bueno, pues si ellos pudieron, yo también. Y si ellos estudiaron, pues yo también voy a estudiar y voy a entrar a las reuniones y voy a hacer lo que me dice mi madrina que tengo que hacer. Y entonces es lo que yo quiero participarles, ¿no? El testimonio, que por lo menos la promesa 1, que es como la primera que se estudia, pues en mi caso ya se cumplió y ya me siento muy acompañado y en el camino con ustedes. Es cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por tu compartir, por tu testimonio. Sí, yo recuerdo cuando llegué,
Y esa frase que, que nos dicen al llegar, donde has llegado a puerto seguro, has llegado a un lugar seguro, me parece en un momento en un fondo de dolor y de angustia, es tal vez lo mejor que yo pude haber escuchado y lo agradezco cada día. Los compañeros en ese tiempo presencial, el abrazo que como nadie te dice nada porque nadie te juzga, eh, nadie comenta, nadie da consejos, entonces solamente el abrazo expresa tantas cosas que nos quieren expresar. Y yo agradezco cada vez que tengo la oportunidad de coordinar alguna junta aquí en el grupo, porque y que llega alguna persona por primera vez, la agradezco profundamente porque me recuerda cómo llegué y me recuerda dónde estoy, me hace ver dónde estoy y mirar para atrás solamente para agradecer los avances que he tenido. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Sol. Sí. Y tenemos aquí otra compañera, Daniela, por favor, si me ayudas con tu micrófono. Buenas noches, mi nombre es Daniela y soy una codependiente. Le quiero agradecer por su testimonio, muy hermoso. Mi pregunta es, como lo me gusta mucho todos las promesas, pero la que más me gusta es donde dice que llega el momento en que uno es creación única y valiosa. Esa es una parte, yo tengo en el grupo desde junio, venía, todavía estoy, ¿verdad? Pero venía con el autoestima en el suelo, o sea, horriblemente mal. Y ahorita estoy poco a poco levantándolo y me siento ya ahorita mejor. Pero mi pregunta es, ahorita que estoy levantando mi autoestima, y ya me doy más tiempo hacia mí, me siento como culpable y yo misma me platico conmigo y a veces comento con la madrina y ella me dice pues que estoy aprendiendo ya a quererme yo misma, ¿verdad? Que es lo importante aquí, aprender a saber quién soy yo, pero me da ese miedo porque yo ya había estado en terapias antes y cuando empezaba las terapias me empezaba a sentir así bien porque empezaba a platicar lo que me pasaba. Y ahorita me da ese miedo pensar que lo que estoy sintiendo ahorita va a llegar el momento en que se va a acabar, o sea, como si se fuera a acabar cuando me pasó lo de las terapias, que me sentí bien un tiempo y pasa el tiempo y otra vez me vuelvo a sentir mal. Entonces, no, ¿qué es lo que puedo hacer para no sentir como esa angustia, ese decir, no quiero que esto que siento se acabe, que quiero que dure todo el tiempo porque me estoy sintiendo, gracias a mi Padre Dios, muy bien. Gracias. Gracias por tu pregunta, Daniela. Bueno, ¿qué te puedo compartir? A mí también me sucedió que me empecé a sentir culpable cuando empecé a pensar más en mí, porque como venía acostumbrada a estar pendiente de todos los demás, a estar buscando afuera, y te puedo decir que si sigues trabajando juiciosa el programa, si trabajas los 12 pasos con dedicación, finalmente ya estuvimos dedicadas a hacer cosas afuera, a buscar afuera lo que solamente mi madrina me repetía, las salidas hacia adentro. Entonces, mirar adentro, mirar, hacernos cargo de nosotras. Entonces, cuando haces ese proceso de trabajo hermoso que estás haciendo, no hay manera de que se quedes paso atrás. O sea, yo tengo un cuaderno que para mí es muy valioso, es un cuaderno de avances, eh, como decir, cada día puedo tener en qué avancé hoy, qué fue importante, en qué he ido creciendo. Y es un programa este programa lo vamos haciendo parte de nuestra vida.
Yo recuerdo cuando lo que comentaba, que cuando yo llegué, yo dije un par de juntas, un par de reuniones y ya no necesito más. Pero no, es que después de que se hace el proceso de pasos, viene el proceso de servicio, que el proceso de servicio, o sea, también es algo que aporta muchísimo, muchísimo a tu recuperación. Te invito a que en cuanto sientas que estés preparada, de la mano primeramente con tu poder superior y con tu madrina, puedas ir tomando, eh, haciendo pequeños servicios, empezar por lo, hasta que puedas, no sé, coordinar una junta o ser parte de la junta directiva, porque con el servicio, con los servidores es que se sostienen y se fortalecen los grupos. Entonces, en la medida en que tú vas trabajando completamente el programa, vas aplicando en los 12 pasos, las 12 tradiciones, vas a ir viendo cumplidas las 12 promesas y esa que tú dices, esa novena también es lindísima para mí, cuando yo comprendí que era una creación única y valiosa, eh, fortalecer tu autoestima, pero te puedo decir que ya no hay, ya no puedes volver atrás, porque ya estás en un proceso tomada de la mano de tu poder superior y, y en la medida en que vayas trabajando los pasos vas fortaleciendo aún más y más ese proceso de recuperación y de sanación y restauración de tu verdadero ser, que es un ser de amor. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Sol. ¿Y alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerle a nuestra compañera? Que levante su manita virtual. Bueno, lo que se van animando. Yo tengo un par de preguntas, Sol. Justo quería preguntarte esta parte de servicio, recuperación y las promesas. O sea, que es muy importante hacer servicio y deja muchísimos aprendizajes el dar servicio, el darte, ¿no? Aun cuando sea en esta parte de primero lo hago por el ego o por el reconocimiento, no sé, pero poco a poco se va infiltrando. Yo voy saliendo del servicio, ya esta es la última junta que coordino, y me dejó grandes aprendizajes. ¿Me puedes regalar un poquito más de tu experiencia de servicio y las promesas? Gracias. Gracias, sí, por tu pregunta. Sí, eso que tú acabas de decir del ego, con el servicio hay que tener mucho cuidado porque finalmente como traemos el manejo de una enfermedad emocional, entonces tendemos a creernos en algún momento que ya estamos muy recuperados. Bueno, hablo desde mi experiencia, yo solo. Yo empecé a servir, o sea, es que yo empecé mi proceso rapidísimo, o sea, yo llegué al programa tan mal, que yo dije, bueno, peor no puedo estar, peor no me puede ir, y si yo escucho a mis compañeros que esto es, pues yo, eso es como cuando el que se está ahogando y yo agarré esa tabla y no la solté. Entonces, yo inicié, así como inicié pronto mi proceso de pasos, también inicié pronto mi oportunidad de servir. Eh, de pronto de lo que más, no sé ustedes, de pronto, no sé si lo vivan así, aquí muchas veces tenemos situaciones de que faltan servidores especialmente para la coordinación de juntas. Entonces, al comienzo es como el miedo, entonces el miedo es que yo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Entonces yo pensaba que los compañeros que prestaban servicio era que estaban mucho más recuperados, ya estaban como en su sano juicio, como en su perfecta cordura y que yo me sentía que no tenía algo como que aportar así. Entonces inicio el proceso de servicios, yo inicié servicio al comienzo, empecé leyendo que es bueno empezar así pasito a pasito, empezar a hacer lectura de pasos, lectura de las promesas, las tradiciones. Entonces, ya después me lancé a hacer servicio de coordinación. La primera junta, yo me acuerdo, fue muchos nervios, eso, yo cometí una cantidad de errores,
pero al terminar, me acuerdo que mis compañeros me dijeron, es progreso, no perfección. Entonces ya fui cayendo más, no lo voy a negar, este programa habla de honestidad. Yo llegó un momento en que me tuve que retirar del servicio porque me estaba haciendo daño en cuanto a que yo de verdad me estaba creyendo muy recuperada. Entonces el ego salió a relucir porque, bueno, entonces yo trataba temas, sí, bonitos, entonces yo empecé a creer que pues, o sea, lo mismo que había vivido antes atrás, de que hacía las cosas mejor, de que entonces nada, me hice a un lado, dejé todos los servicios y solamente empecé a nuevamente mucho tercer paso y a entregar mi vida y mi voluntad a mi poder superior, Dios, como yo lo concibo, que fuera Él el que me guiara y me llevara de la mano. Y yo le pedía, literalmente llorando, que me concediera el principio espiritual de la humildad. Yo empecé a trabajar fuerte en la honestidad y por la honestidad fue que me di cuenta, reconocí que yo estaba cayendo en ese tema de sentirme como, como muy, no sé si me explico, como muy recuperada y ya como mejor que otras personas, que otros compañeros. Entonces, esto lo estoy diciendo, fue hace más de 2 años, entonces dejé un buen tiempo el servicio y hasta que me encaminé nuevamente. Y hoy lo que puedo hacer para tal vez controlar a mi ego es, así también lo hice hace 8 días y hoy antes de entrar a la reunión, hacer oración, ponerme literalmente solamente en manos de mi poder superior, que me diera toda la humildad que pudiera darme y, y que yo pudiera llegar a compartir con ustedes desde la humildad, desde la humildad. Y yo permanentemente le pido muchísimo, muchísimo que me regale, que fortalezca en mí el principio espiritual de la humildad, el don de la humildad. Entonces, es lo que te puedo como compartir. Gracias por tu pregunta. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, por último, también comentaste sobre tu plan 24 horas o tu programa. Sí, no sé si nos gustes regalar. Sí, me encanta que me hagas esa pregunta. Mira que a mí me ayudó muchísimo. Alguna vez en otro grupo de 12 pasos tuve la oportunidad de asistir a un taller. Y entonces me enseñaron a manejar un plan 24 horas. Normalmente como codependiente, yo, hablando como dice el programa en primera persona, yo tendía a perder mucho tiempo en muchas cosas inoficiosas. Y después me sentía culpable por haber perdido el tiempo, o sea, por haber estado haciendo cosas finalmente no me servían para nada. Entonces, compré un tablerito de esos de acrílico porque bueno, hay compañeros que lo hacen por computadora, bueno, finalmente cada quien, pero a mí me funciona lo del tablero y comprar los marcadores para poder borrar. Entonces, yo ubico, por ejemplo, mi plan 24 es, viene el lunes, martes, miércoles, toda la semana, toda de domingo a domingo, y ubico, por ejemplo, lo primero y sagrado es la meditación y la oración. Entonces, coloco la hora. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo medito a las 5 de la mañana. Entonces, meditación y oración, 5 de la mañana, de 5 a 5:45 o a 6. A las 6, por ejemplo, hago yoga o salgo a trotar o a caminar. A las 7, o sea, lo voy organizando así. Desayuno o, bueno, cositas así. A las 8 tal cosa, a las 9 tal otra. Y voy organizando mi plan todo un día así, todo un día. Por ejemplo, ahí coloco reuniones, cuando tengo coordinación de junta, cuando ya tengo la bendición
la bendición, digo yo, es una bendición muy grande. No hace mucho empecé a ser madrina y para mí eso ha sido de los servicios que más, que ha sido más gratificante para mí es ser madrina porque es lo mismo, ¿no? No sentirme más que la otra persona o que la otra compañera. Es un gana-gana, es un aprender las dos y crecer las dos, recuperarnos las dos. Entonces coloco ahí en ese plan 24 el día que tengo madrinazgo, bueno, reuniones, todo lo que es, y trabajo. Entonces cada quien, por ejemplo, las personas que cumplen horario laboral, entonces de tal hora a tal hora, pues horario laboral. Pero, por ejemplo, lo que es impajaritable, que no cambia para mí, es oración y meditación, ejercicio físico y la parte de el primer tiempo de la mañana. Qué bonito que me hagas esa pregunta. A mí me encanta compartir y me ayuda muchísimo ahora, me permite, eso no es una camisa de fuerza, porque yo dije, no, y ahora eso toca. No, no, no. Si por fuerza mayor me toca hacer algún cambio, pues lo hago, porque por ejemplo hay a veces compañeros que en el chat escriben que no pueden hacer la junta, coordinar la junta ese día, entonces si yo puedo lo hago y lo que hacemos es cambiar, entonces cambio el día de la junta y así. Pero sí, qué bonito que me hayas hecho esa pregunta, Ceci, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Al contrario, es que uno aprende de las herramientas de los compañeros y sí es muy, muy interesante ir retomando lo que nos dice el programa, ¿no? Lo que nos sirve Sí. y irlo aplicando en la vida. Muy bien, compañeros, ¿alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a nuestra compañera Sol? Que levante su manita virtual o que abra directamente su micrófono, o si quiere hacerlo por el chat. Adelante, Vania, por favor. Sí, buenas noches, Vania, codependiente y alcohol. Pero primero que nada, Sol, muchísimas gracias por esta plática tan deliciosa, tan interesante. La verdad es que ya la vez pasada te escuché y me encantó y estaba yo esperando a que llegara el viernes para escuchar la continuación. Muchísimas gracias, me regalas tanto. Y yo te quería consultar, no sé, a ver si me puedo dar a explicar. Por ejemplo, cuando tú decías que en algún punto, ¿no? Empiezas a reconocer, pues, los errores o los daños que causas, ¿no? Y que yo tengo un problema con eso, digo, me cuesta mucho trabajo todavía permitirme sentir, o sea, porque obviamente pues no me siento bien, ¿verdad? Al darme cuenta de ciertas cosas que ha sido negligencia mía, ¿no? Y que ya no me puedo hacer la víctima y decir que, ay, no, pero no puedo con la culpa, o no sé si es culpa o que, como que ese derrumbe del ego, ¿no? No sé, porque entonces me empieza a dar hambre, me empieza a dar ganas de fumar, me quiero, ir a comprar algo, o sea, empiezo a observar esas compulsiones, ¿no? Esas obsesiones y me cuesta trabajo hacer ese freno de decir, permítete sentir esta emoción, porque al final de cuentas me vuelve a regresar la emoción, ¿no? O sea, vuelve a regresar si no le hago caso ahorita, pero ese, no sé si sea algo que tú hayas vivido o cómo lo manejaste en su momento. Sí. Gracias. Muchas gracias, Vania, me da mucho gusto volver a hablar contigo. Gracias por la pregunta, gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad. Bueno, te digo que a todos nos sucede, eso sí lo puedo decir así como abiertamente porque yo escucho a muchos compañeros hablando del tema, pero por ejemplo en mi caso, cuando yo me doy cuenta que hice tanto daño y es verdad, aparece esa culpa y aprendo yo que si de algo se alimenta el ego, es de la culpa. El ego se fortalece cada vez que yo me siento culpable, el ego se fortalece más. Y va siendo como una bola de nieve. En la medida que yo me siento culpable, el ego se fortalece y va creciendo como esa culpa.
hay una situación que, por ejemplo, mi madrina, y es un libro que es de México, porque nosotros, lo que les digo, ustedes para nosotros son un ejemplo en el proceso de recuperación. Hay 2 libros que ella me recomendó y son de México. De hecho, nosotros aquí trabajamos con con copias porque no, o sea, creo que como 2 compañeros nomás lograron traerlo el original. Hay uno que se llama Adiós a la culpa y el otro se llama Quiero ser libre y hablan del proceso de culpa. A mí personalmente me ayudaron muchísimo para todo este proceso de, de desmantelar esa situación de sentirme culpable. ¿Cómo lo pude yo trabajar? Pegadita de la mano de mi poder superior, pégate, o sea, agarrada, pues así como con toda la fuerza de tu poder superior, pidiéndole que te dé esa fortaleza y el don del perdón, ese principio espiritual del perdón. Y en la medida en que tú vas desarrollando los pasos, que vas trabajando todo esto, vas desarrollando el amor por ti. Cuando tú vas desarrollando el amor por ti, te empiezas a ver con compasión, que es otro principio espiritual. Entonces, cuando nos vamos viendo con compasión, con respeto por mí, o sea, eso que dimos afuera, ese amor desbordado, ese respeto excesivo a muchas cosas, a muchas personas, ese hacer dioses donde quiera que íbamos y mirar, poner atrás afuera nuestra atención, es mirar hacia adentro. Una forma en que tú puedes ir poquito a poco, ir desmantelando esa culpa, es saber que no lo pudiste hacer de otra manera, que diste lo que tenías, o sea, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Entonces, diste lo que en ese momento podías. Y cuando tú empiezas a ver eso, empiezas a tratarte con amor, con respeto y con compasión. En la medida en que tú vas logrando entender que fueron errores y no pecados, como que fue lo que aprendimos, es lo que estamos tratando de sanar, porque finalmente fue lo que aprendimos, lo que cuando yo comentaba que, porque a mí, por ejemplo, algo que me llenó de culpa terrible, terrible, pero era una situación muy difícil, era recordar los silencios que yo, o sea, ese silencio castigado que yo manejaba. Entonces, hacerlo no justificándome, pero sí viéndome, repito, con compasión. En ese momento es muy, muy importante que tú te trates con compasión, que te veas con compasión. Tú fuiste víctima de víctimas, porque nuestros padres también hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Porque yo decía hace 8 días, una buena manera de poder sanar con los padres es precisamente conocer su historia. Y si vamos atrás a conocer la historia de ellos, nos vamos a enterar de muchas cosas que nosotros podremos verlos y decir, Dios, es que antes pudieron darnos algo. Entonces, es saber que fuiste víctima de víctimas, que diste lo que podías en ese instante, que como cuando decimos, si pudiéramos volver el tiempo atrás con la conciencia que tenemos hoy, no volveríamos a cometer los mismos errores. Y fueron errores no pecados y nuestro poder superior ahí nos sigue amando. Él ni siquiera sabe de cosas, de esas cosas por las que nosotros nos culpamos, porque Él nos ama profunda y absolutamente. Y como decía Daniela, cuando nos sentimos esa creación única y perfecta y valiosa, vamos aumentando el amor por nosotras, porque finalmente es lo que necesitamos, amarnos, amarnos, amarnos
A mí me funciona, por ejemplo, escribir los principios espirituales en el espejo del baño, en el espejo. Yo los escribo arriba, poniéndolos en primera persona. Entonces, por ejemplo, yo soy amorosa conmigo, yo tengo humildad en mi corazón, yo tengo aceptación por mí, yo me perdono. Entonces, pues les comparto lo que a mí me ha funcionado, aplicando esos principios espirituales. Y otra cosa, y para todos, compañeros, el cuaderno que yo les comentaba de los avances es súper, o sea, enriquecedor. O sea, mirar atrás solamente para ver de todo lo que ha avanzado, de todo lo que ha avanzado. Mirar atrás no es para volver a lo mismo, ¿no? Es ver dónde estaba y dónde estoy ahora. Y siempre, siempre conservando la humildad. Vania, me da mucho gusto y te envío un abrazo con mi corazón en recuperación desde mi amada Colombia para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Muy bien, compañeros. ¿Alguien más que guste plantear su pregunta? Este es el momento. No, bueno, para ir cerrando nuestra sesión, si ya no hay más preguntas, voy a parar la grabación